Mi esposa presentó el divorcio, porque sus amigas solo salían con hombres ricos, y ella quiso tener la misma vida. Todo empezó el día que mi esposa dejó una carpeta azul sobre la mesa del comedor. No dijo tenemos que hablar. No lloró. Ni siquiera parecía nerviosa. Solo dejó la carpeta frente a mí. Cruzó los brazos y esperó. Yo acababa de llegar del trabajo. Aún llevaba el maletín colgado del hombro y ni siquiera me había quitado los zapatos. ¿Qué es esto?, pregunté. Léelo. Abrí la carpeta pensando que sería algún documento del banco, algo relacionado con la hipoteca o quizá un contrato del seguro. Lo primero que vi fue el encabezado: solicitud de divorcio. Sentí un vacío en el estómago. Miré su cara esperando que sonriera, que dijera que era una broma de mal gusto. No ocurrió. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Por qué? Respiró hondo antes de responder. Porque ya no quiero esta vida. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Ella recorrió la casa con la mirada. Nuestra sala, nuestros muebles, las fotografías de los viajes que habíamos hecho, la cocina que habíamos remodelado juntos el año anterior. Todo. Estoy cansada de conformarme. Esas palabras me golpearon más fuerte que el propio divorcio. Conformarse. Como si los 10 años que habíamos construido juntos fueran simplemente una etapa mediocre de la que ahora quería escapar. Intenté hablar, intenté entender, pero lo siguiente que dijo fue todavía peor. Mis amigas tenían razón. Sentí un escalofrío. ¿Qué amigas? Todas. Hizo una pausa. Ellas eligieron hombres que podían darles la vida que realmente querían. Yo elegí por amor, y ya no creo que haya sido una buena decisión. No recuerdo exactamente qué respondí. Solo recuerdo quedarme completamente inmóvil mientras ella recogía su bolso y salía de la casa como si acabara de terminar una reunión cualquiera. La puerta se cerró. Yo seguía sosteniendo aquellos papeles sin ser capaz de procesar lo que acababa de ocurrir. 3 días después, terminé escribiendo esta publicación porque, sinceramente, ya no sé si fui un mal esposo o simplemente dejé de ser suficiente cuando el dinero empezó a importar más que todo lo demás. Hola a todos. Tengo 36 años y nunca pensé que terminaría escribiendo algo aquí. Siempre fui el tipo de persona que leía historias ajenas y pensaba que las relaciones se rompían por infidelidades, mentiras enormes o problemas imposibles de solucionar. Nunca imaginé que la mía empezaría a desmoronarse por comparaciones. Me llamo Daniel. Soy ingeniero civil y llevo más de 12 años trabajando para la misma empresa constructora. No soy rico, nunca lo fui, pero tampoco vivimos mal. Tengo un salario estable, una casa con hipoteca casi pagada, 2 carros usados, pero bien mantenidos, vacaciones una vez al año, ahorros para emergencias, y un fondo que llevaba años construyendo pensando en tener hijos cuando ambos estuviéramos listos. Jamás fui alguien extravagante. Mi padre siempre repetía que el verdadero lujo era dormir tranquilo sabiendo que las cuentas estaban pagadas. Crecí creyendo eso, y durante mucho tiempo pensé que mi esposa también. Conocí a Laura cuando ambos teníamos 25 años. Ella trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia de publicidad. Nos conocimos en el cumpleaños de un amigo en común. Mientras todos bailaban, nosotros terminamos hablando durante casi 3 horas sobre películas, viajes y comida. Era divertida, espontánea, se reía con todo el cuerpo. Recuerdo que la primera cita fue en una cafetería muy sencilla porque ninguno de los dos tenía demasiado dinero. Compartimos un postre porque apenas alcanzaba para eso. Ella dijo riéndose: cuando seamos millonarios volveremos y pediremos 2. Yo respondí: no, pediremos 4. Durante años esa broma nos acompañó. Cada aniversario volvíamos al mismo lugar. Seguíamos compartiendo el mismo postre aunque ya podíamos pagar todo el menú. Nos casamos 4 años después. No fue una boda enorme, solo familiares cercanos y algunos amigos. Pagamos todo nosotros mismos, sin deudas, sin lujos innecesarios. Los primeros años fueron realmente buenos. Aprendimos a convivir, a repartir las tareas, a ahorrar, a discutir sin gritarnos. Nunca fuimos esa pareja perfecta que presume en redes sociales. Éramos simplemente un equipo. Ella cocinaba mejor. Yo arreglaba cualquier cosa que se dañara en la casa. Los domingos hacíamos mercado juntos. Los viernes pedíamos pizza y veíamos películas. Incluso cuando el trabajo era pesado, siempre encontrábamos tiempo para cenar juntos. Si alguien me hubiera preguntado hace 2 años cómo describía mi matrimonio, habría respondido sin dudar: tranquilo. Y para mí, eso era algo bueno, porque la tranquilidad cuesta mucho construirla. Todo empezó a cambiar cuando Laura retomó contacto con un grupo de amigas de la universidad. Al principio me alegró. Hacía años que casi no hablaban. Comenzaron reuniéndose una vez al mes. Después todos los fines de semana. Luego aparecieron los viajes, las cenas, los cumpleaños en restaurantes exclusivos, las escapadas a la playa. Yo nunca dije nada. Pensaba que era normal. Necesitaba su espacio. Incluso varias veces la animé a salir porque trabajaba demasiado, pero lentamente empecé a notar pequeños cambios. Antes llegaba emocionada contando anécdotas. Después empezó a comparar. ¿Sabías que Andrea fue a Dubái? Mónica cambió de camioneta otra vez. Paula ya no trabaja porque su esposo gana muchísimo. Comentarios aislados. Nada grave. O al menos eso creía. Hasta que un día, mientras cenábamos, soltó una frase que me dejó pensando. ¿Nunca has sentido que podríamos aspirar a algo más? Le pregunté a qué se refería. A una casa más grande. A viajar más. A vivir mejor. Respondí que sí, claro. Pero que todo llegaría con el tiempo. Ella sonrió, aunque aquella sonrisa no parecía convencida. Esa fue la primera vez que sentí que algo había cambiado, aunque todavía no imaginaba hasta qué punto. Laura ya no hablaba de nuestras metas. Ahora hablaba de las metas de los demás. Al principio pensé que era una etapa. Todos, en algún momento, miramos la vida de otras personas y nos preguntamos cómo sería estar en su lugar. No me parecía algo peligroso. El problema fue que dejó de ser curiosidad y empezó a convertirse en una obsesión. Cada salida con sus amigas terminaba igual. Llegaba a casa, dejaba el bolso sobre el sofá y comenzaba a contarme cómo vivían ellas. Andrea va a cambiar otra vez de apartamento.
El esposo de Paula le regaló un reloj que cuesta más que mi carro. ¿Sabías que Sofía estuvo una semana en Italia solo porque encontraron vuelos en primera clase? Yo respondía con interés. Preguntaba detalles, sonreía, intentaba participar en la conversación, pero poco a poco noté que ya no hablaba de ellas con admiración. Las utilizaba como referencia, como si estuviera comparando constantemente nuestra vida con la de los demás. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Cuánto ganas exactamente después de impuestos? Le respondí la cifra. Nunca había sido un secreto entre nosotros. Ella hizo un cálculo rápido con el celular. No dijo nada durante varios segundos. Después soltó una risa seca. Andrea gasta eso solo en ropa cada mes. Sentí una pequeña molestia. Qué bueno por Andrea. Ella levantó la vista. ¿No te gustaría ganar mucho más? Claro, ¿a quién no? Entonces, ¿por qué sigues en la misma empresa? La pregunta quedó flotando entre nosotros. Le expliqué que llevaba años construyendo una carrera estable, que tenía un buen puesto, buen seguro médico, bonificaciones, vacaciones, un equipo que respetaba. No era el empleo perfecto, pero me permitía vivir tranquilo. Ella suspiró. La estabilidad está sobrevalorada. Esa frase me acompañó durante días, porque no era algo que hubiera dicho la mujer con la que me casé. Laura siempre había sido prudente. Incluso era ella quien insistía en ahorrar cuando éramos jóvenes. Ahora parecía pensar exactamente lo contrario. Las reuniones con sus amigas comenzaron a hacerse más frecuentes. Algunas veces llegaba pasada la medianoche. Otras veces salía desde el viernes y volvía el domingo. No era algo que me molestara por sí solo. Confiaba plenamente en ella. El problema era cómo regresaba. Cada vez parecía más distante, menos interesada en hablar conmigo, más pendiente del teléfono, más activa en redes sociales. Comenzó a seguir cuentas de lujo, influencers que mostraban bolsos de diseñador, viajes privados, yates, restaurantes donde una cena costaba lo mismo que nuestra compra semanal. Una tarde la encontré mirando departamentos de lujo. ¿Piensas mudarnos?, pregunté bromeando. Ella respondió sin levantar la mirada. Solo estoy viendo cómo vive la gente que sí triunfa. La palabra me molestó. ¿Y nosotros fracasamos? Me miró unos segundos. No, pero tampoco destacamos. Era la primera vez que sentía que mi esfuerzo de tantos años podía resumirse en una palabra tan fría. Mis padres siempre nos invitaban los domingos a almorzar. Era una costumbre desde antes del matrimonio. Laura solía disfrutar mucho esas reuniones. Ayudaba a mi madre en la cocina, jugaba cartas con mi padre, se quedaban hablando hasta la noche. Pero también eso cambió. Ahora siempre encontraba una excusa, que estaba cansada, que tenía otra salida, que había quedado con las chicas. Mi madre empezó a preguntar si todo estaba bien. Yo respondía que sí, porque realmente quería creer que sí. Una tarde, mientras ayudaba a mi padre a arreglar una cerca del jardín, él me dijo algo que todavía recuerdo. Las personas cambian. Lo importante es descubrir si todavía avanzan contigo. No entendí completamente sus palabras en ese momento. Meses después volverían a mi cabeza una y otra vez. Un sábado, acepté acompañarla a una cena donde estarían todas sus amigas y sus esposos. Pensé que quizá conocer mejor su entorno ayudaría. Desde que llegamos me sentí fuera de lugar. No porque alguien me tratara mal. Todo lo contrario. Todos fueron educados. Pero las conversaciones giraban alrededor de inversiones, relojes exclusivos, vehículos deportivos y propiedades. Uno de los hombres hablaba de comprar un tercer apartamento únicamente para alquilarlo. Otro comentaba que acababa de regresar de Mónaco. Las mujeres discutían sobre marcas de bolsos. Traté de integrarme. Hablé de un proyecto importante que estábamos construyendo en mi empresa. Nadie hizo preguntas. En cambio, cuando uno de los hombres comentó que estaba negociando la compra de un barco, todos mostraron un interés inmediato. Laura escuchaba fascinada. La veía reír, hacer preguntas, mirarlos con una expresión que nunca antes había visto. No era admiración, era deseo. Mientras regresábamos en el carro, permaneció completamente callada. Pensé que estaba cansada. Hasta que dijo, ¿nunca sentiste que pertenecíamos a otro lugar? La miré confundido. No, porque este es nuestro lugar. Ella apoyó la cabeza contra la ventana. Tal vez ahí está el problema. Las discusiones comenzaron siendo pequeñas, sobre restaurantes, sobre vacaciones, sobre ropa, sobre muebles. Nada parecía importante por separado, pero juntas formaban un patrón. Si proponía un viaje nacional, ella quería salir del país. Si hablaba de ahorrar, decía que vivir pensando en el futuro era desperdiciar el presente. Si mencionaba el presupuesto, respondía que el dinero siempre podía recuperarse. Una noche revisé nuestras cuentas y descubrí compras que no conocía. Zapatos, perfumes, un bolso muy costoso. Le pregunté por ellas. Respondió con naturalidad. Trabajo para darme gustos. No discutí. Era cierto. Ella también aportaba económicamente. Pero aquellos gastos eran completamente distintos a la forma en que siempre habíamos administrado el dinero. Poco después empezaron las tarjetas de crédito, las cuotas, los pagos mínimos, las compras impulsivas. Era como si quisiera demostrar algo, aunque yo todavía no entendía exactamente qué. Un viernes recibí un ascenso. No era enorme, pero significaba un aumento salarial importante. Estaba feliz. Compré una botella de vino para celebrarlo. Preparé la cena. Esperé a que llegara. Cuando entró por la puerta le di la noticia con una sonrisa. Ella me abrazó. Durante apenas 2 segundos. ¡Qué bien! Después preguntó, ¿cuánto más vas a ganar? Le dije la cifra. Esperaba que se alegrara. En cambio hizo un cálculo mental. Con eso todavía no podríamos comprar una casa en el barrio donde vive Andrea. La emoción desapareció por completo. No me felicitó. No preguntó cómo había sido. No quiso brindar. Solo comparó el logro con la vida de otra persona. Esa noche cenamos casi en silencio. Semanas después, ocurrió algo que terminó de abrirme los ojos. Estábamos en un centro comercial, cuando vimos a una pareja bajarse de un automóvil deportivo. Laura los observó hasta que desaparecieron. Después dijo casi en un susurro, debe ser maravilloso no tener que preocuparse nunca por el dinero. Respondí, probablemente tengan otros problemas. Ella negó con la cabeza.
Prefiero llorar en un yate que en una casa común. Pensé que estaba bromeando. Me reí. Ella no. Fue la primera vez que sentí miedo. No miedo de perder dinero, sino de estar perdiendo a la mujer que conocía. Los siguientes meses fueron extraños. Ella sonreía menos. Hablábamos menos. Las cenas juntos se hicieron cada vez más raras. A veces trabajaba hasta tarde solo para evitar llegar a una casa donde el silencio se había vuelto incómodo. Intenté proponer terapia de pareja. Aceptó, pero canceló la cita 2 días antes, diciendo que no tenía sentido hablar con un terapeuta si el problema era que pensábamos diferente. No insistí. Quizá fue un error. Quizá debía hacerlo. Pero todavía creía que aquello podía solucionarse con tiempo. Lo que no sabía era que, mientras yo intentaba salvar nuestro matrimonio, Laura ya estaba hablando con un abogado, y descubriría esa verdad de la peor manera posible. El punto de quiebre llegó un martes cualquiera. No hubo una gran pelea. No hubo gritos, ni una confesión dramática, solo una llamada. Estaba en la oficina revisando unos planos cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté pensando que sería algún proveedor. ¿Señor Daniel? Sí. Le llamo del despacho jurídico Méndez & Asociados para confirmar que recibió la documentación entregada en su domicilio la semana pasada. Me quedé inmóvil. Sí, la recibí. Perfecto. La señora Laura ya firmó todos los documentos correspondientes. Solo estamos pendientes de su respuesta para continuar el proceso. La llamada duró menos de 2 minutos. Pero cuando colgué sentí algo extraño. No tristeza, no enojo, confusión. Habían dicho una frase que no dejaba de repetirse en mi cabeza. La señora Laura ya firmó todos los documentos. Eso significaba que no había sido una decisión impulsiva. No ocurrió después de una discusión. No había despertado una mañana pensando en divorciarse. Llevaba semanas, quizá meses, preparándolo todo mientras seguíamos desayunando juntos, mientras veíamos películas, mientras yo intentaba convencerme de que solo estaba atravesando una etapa complicada. Por primera vez sentí que el divorcio no había empezado con aquellos papeles. Había empezado mucho antes, y yo no lo había visto. Esa noche la llamé. Aceptó venir a la casa para hablar. Llegó puntual. Entró como si ya no perteneciera a ese lugar. No saludó. No preguntó cómo estaba. Se sentó frente a mí. Yo llevaba una libreta. Había escrito varias preguntas porque tenía miedo de olvidar alguna. Respiré hondo. Solo quiero entender. Ella asintió. Pregunta. Miré la primera. ¿Hace cuánto decidiste divorciarte? No respondió enseguida. Unos 4 meses. Sentí un nudo en la garganta. 4 meses. 4 meses fingiendo que todo estaba bien. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque primero quería estar segura. ¿Segura de qué? De que ya no quería seguir viviendo así. Volví a mirar la libreta. ¿Qué tiene de malo nuestra vida? Ella apoyó las manos sobre la mesa. No es mala, pero tampoco es la vida que imaginé. ¿Qué imaginabas? Su respuesta llegó sin rodeos. Pensé que con los años creceríamos mucho más. Que tendríamos otro nivel económico. Que viajaríamos constantemente. Que no tendríamos que pensar 2 veces antes de gastar. La observé unos segundos. Después hice la pregunta que más miedo me daba. ¿Todavía me amas? Ella bajó la mirada. Tardó casi 1 minuto en responder. No lo sé. Nunca olvidaré esa respuesta. Porque un no, duele. Pero un no lo sé, destruye cualquier esperanza. Seguimos hablando durante casi 2 horas. Intenté entender cuándo había cambiado todo. Me contó que al principio solo sentía curiosidad por la vida de sus amigas. Después empezó a preguntarse por qué ellas parecían tan felices. Luego comenzó a pensar que quizá ella también merecía vivir así. ¿Y llegaste a la conclusión de que el problema era yo? Pregunté. Ella negó con la cabeza. No eres una mala persona. Nunca lo fuiste. Pero... guardó silencio. ¿Pero qué? Eres demasiado conformista. Aquella palabra volvió a aparecer. Conformista. Como si construir una vida estable fuera un defecto. Intenté mantener la calma. ¿Entonces el problema es que no soy rico? Ella tardó varios segundos. No exactamente. Entonces, el problema es que nunca vas a hacerlo. Aquello me dejó sin palabras. Cuando parecía que la conversación había terminado, hice una última pregunta. ¿Tus amigas influyeron en esta decisión? Ella respondió demasiado rápido. No, pero después añadió algo. Aunque ellas me ayudaron a abrir los ojos. La diferencia era enorme. No me dijeron qué hacer. Solo me hicieron ver que existe otra manera de vivir. Sentí un vacío inmenso. Porque ya no estaba compitiendo contra otro hombre. Estaba compitiendo contra una fantasía. Contra una vida perfecta construida a partir de fotografías de redes sociales, viajes de lujo y cenas exclusivas. Una comparación imposible de ganar. 2 días después, ocurrió algo completamente inesperado. Mi hermana menor, Sofía, me llamó. Necesito verte. Nos encontramos en una cafetería. Parecía incómoda. Miraba alrededor antes de hablar. No sé si debería contarte esto. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Qué pasa? Sacó su teléfono. Una amiga trabaja en el mismo edificio donde hacen las reuniones del club de emprendedoras al que va Laura. Asentí. Sabía cuál era. Hace unas semanas escuchó una conversación. Fruncí el ceño. ¿Qué conversación? Respiró profundamente. Tus amigas, bueno. Las amigas de Laura hablaban de sus matrimonios. Esperé. ¿Y? Sofía bajó la voz. Decían que una mujer inteligente nunca debía conformarse con un hombre de clase media si todavía era joven y podía conseguir algo mejor. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Qué más dijeron? Mi hermana dudó. Una de ellas comentó que el divorcio era una inversión. No entendí. ¿Cómo que una inversión? Porque según ellas, perder unos años era mejor que perder toda la vida con un hombre que nunca sería millonario. Permanecí completamente inmóvil. Sofía siguió hablando. Laura no dijo mucho. Pero tampoco las contradijo. Esa noche no pude dormir. Por primera vez dejé de preguntarme qué había hecho mal. Y empecé a preguntarme si realmente podía haber hecho algo diferente. Abrí Reddit. Necesitaba escuchar opiniones completamente ajenas. Personas que no conocieran ni a Laura ni a mí. Escribí toda mi historia. La publiqué.
y me fui a dormir. Cuando desperté a la mañana siguiente tenía cientos de notificaciones. Nunca imaginé que desconocidos terminarían cambiando por completo mi forma de ver lo que estaba viviendo. Actualización 1. Hola otra vez. No esperaba tantas respuestas. He leído prácticamente todos los comentarios, y aunque algunos fueron bastante duros, también me hicieron pensar en cosas que llevaba meses ignorando. Quiero responder a algunos porque realmente influyeron en mí. Usuario 1. No estás perdiendo a la mujer que conociste. Esa mujer dejó de existir hace tiempo. Al principio me molestó leer eso. Después entendí que quizá tenía razón. Llevaba meses intentando recuperar a alguien que ya no pensaba igual. Usuario 2. Cuando alguien empieza a comparar su vida todos los días con la de los demás, nunca vas a ganar. Siempre habrá alguien con más dinero. Eso me hizo recordar todas las conversaciones de los últimos meses. Nunca importaba lo que consiguiéramos. Siempre había alguien con más. Usuario 3. ¿Estás seguro de que realmente quieres seguir casado con alguien que mide tu valor por tu cuenta bancaria? Leí esa pregunta varias veces. Nunca me la había hecho. Solo estaba concentrado en evitar el divorcio, no en preguntarme si todavía quería ese matrimonio. Usuario 4. Protege tus finanzas inmediatamente. Confieso que no había pensado en eso. Al día siguiente llamé a mi abogado. Usuario 5. No la odies. La codicia ya es suficiente castigo. Ese comentario me dio mucha paz. No quería vivir lleno de rencor. Solo quería entender. Usuario 6. Habla con ella una última vez, pero ya no para convencerla. Habla para descubrir la verdad completa. Ese fue el consejo que más me marcó, porque comprendí que seguía haciéndome demasiadas preguntas, y necesitaba respuestas. Así que tomé una decisión. Acepté reunirme con Laura una última vez, no para salvar el matrimonio, sino para descubrir si realmente el dinero era toda la historia, o si todavía había algo mucho más doloroso que yo desconocía. Actualización 2. Han pasado poco más de 2 semanas desde mi última publicación. Antes que nada, gracias por todos los mensajes privados. No he podido responder a todos, pero los he leído. Algunos compartieron historias parecidas, y otros me hicieron preguntas que yo mismo no me había planteado. Muchos insistieron en que me reuniera una última vez con Laura. Lo hice. Y esa conversación terminó cambiando por completo mi forma de ver nuestro matrimonio. Nos encontramos en una cafetería donde habíamos desayunado muchas veces durante los primeros años de casados. Fue idea mía. No porque quisiera despertar recuerdos, sino porque era un lugar neutral. Cuando llegó, parecía cansada. No físicamente, mentalmente. Ya no llevaba el anillo. Fue la primera vez que verla sin él me golpeó de verdad. Nos saludamos con educación, como dos personas que habían trabajado juntas. No como dos personas que habían compartido una década de su vida. Después de pedir café, fui directo al punto. No quiero discutir. Solo necesito respuestas sinceras. Ella asintió. Te las daré. Saqué una hoja doblada del bolsillo. Durante esos días había escrito todas las preguntas que todavía me perseguían. No quería improvisar. No quería olvidar nada. La primera era sencilla. Si alguna de tus amigas no hubiera tenido ese estilo de vida, ¿seguiríamos casados? Laura tardó tanto en responder que prácticamente tuve mi respuesta antes de escucharla. Finalmente dijo, no lo sé. Negué con la cabeza. No te estoy preguntando si lo sabes. Te pregunto qué crees. Guardó silencio unos segundos más. Creo que probablemente sí. Aquellas palabras dolieron más de lo que esperaba, porque significaban que nuestro matrimonio no había terminado por algo que ocurriera entre nosotros. Había terminado por comparaciones, por expectativas, por una idea de éxito que alguien más había sembrado en su cabeza. Respiré profundamente antes de continuar. ¿Alguna vez te avergonzaste de mí? Su respuesta fue inmediata. Nunca. Entonces, ella sostuvo la taza entre las manos. Me avergonzaba de nuestra vida cuando estaba con ellas. No entendí. Fruncí el ceño. Ella continuó. Ellas hablaban de inversiones, de casas en la playa, de relojes, de viajes, y cuando me preguntaban qué habíamos hecho nosotros el fin de semana, yo respondía que pintamos la cerca o fuimos a visitar a tus padres. Sonrió con tristeza. Ellas ponían una cara, como de lástima. Me quedé en silencio, y empecé a sentir que quizá tenían razón. Por primera vez no sentí rabia, sentí pena, porque comprendí que Laura había permitido que otras personas definieran el valor de su propia vida. Seguimos hablando durante casi una hora. Entonces hice la pregunta que llevaba semanas evitando. ¿Hay otro hombre? Ella negó con firmeza. No. ¿Estás segura? Completamente. Quiero ser injusta contigo lo menos posible. Nunca te fui infiel. No esperaba esa respuesta. Y, por extraño que parezca, me dio tranquilidad. No porque cambiara el resultado, sino porque al menos sabía que nuestro matrimonio no había terminado por una traición de ese tipo. Sin embargo, lo siguiente fue aún más inesperado. Pero sí hubo alguien. Sentí que el corazón volvía a acelerarse. ¿Cómo que sí hubo alguien? No una persona. Una idea. No entendí. Ella apoyó los codos sobre la mesa. Durante meses me convencí de que estaba desperdiciando mi vida, que todavía era joven, que todavía podía empezar de nuevo, que si me divorciaba, quizá conocería a alguien con una vida completamente distinta. La miré fijamente. ¿Y de verdad crees que eso funciona así? Laura bajó la vista. No lo sé, pero todas me repetían lo mismo. Una mujer como tú no debería conformarse. Aquella frase era prácticamente idéntica a las que mi hermana había escuchado. Ya no tenía dudas. Había existido una influencia constante, no una orden, pero sí una presión, una especie de competencia silenciosa. Antes de despedirnos le hice una última pregunta. Si dentro de 10 años descubres que estabas equivocada, ¿te arrepentirías? Nunca olvidaré su respuesta, porque no respondió. Solo empezó a llorar, no con desesperación, no haciendo un escándalo. Simplemente lloró en silencio durante casi un minuto. Después dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Eso es lo que más miedo me da. Nos despedimos. Cada uno tomó un camino diferente. Y tuve la sensación de que esa sería la última conversación realmente honesta que tendríamos. Pensé que aquello cerraba el tema. Me equivoqué. 3 días después, recibí una llamada de alguien a quien apenas conocía. Era Marcos, el esposo de Andrea. Sí,
La misma Andrea que Laura admiraba tanto. Me pidió vernos. Acepté por curiosidad. Nos reunimos en un restaurante discreto, lejos de las zonas donde normalmente salían sus esposas. Después de los saludos me dijo algo completamente inesperado. Quiero pedirte disculpas. Lo miré confundido. ¿Por qué? Porque creo que mi matrimonio ayudó a destruir el tuyo. No entendía nada. Entonces empezó a contarme cosas que jamás habría imaginado. Resulta que Andrea llevaba años exagerando su vida frente a sus amigas. El departamento de lujo estaba hipotecado casi por completo. El automóvil deportivo era de leasing. Los viajes se pagaban con tarjetas de crédito. Las joyas que tanto presumía, muchas veces eran alquiladas para eventos. Y lo peor, ellos estaban atravesando una crisis financiera enorme. ¿Laura lo sabía? Pregunté. Marcos negó con la cabeza. Ninguna de ellas lo sabe. Andrea jamás permitiría que descubrieran la verdad. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Todo aquello que Laura había idealizado, ni siquiera era completamente real. Marcos continuó. Mi esposa vive obsesionada con aparentar. Y creo que terminó convenciendo a las demás de que eso era felicidad. Antes de irse me dijo algo que jamás olvidaré. No envidies mi vida. Si pudieras ver lo que pasa cuando se apagan las cámaras del celular, jamás cambiarías la tuya por la mía. Regresé a casa completamente confundido. Esa noche no dormí. No dejaba de pensar en lo absurdo de toda la situación. Laura había decidido destruir un matrimonio estable, persiguiendo una imagen que ni siquiera existía. Una ilusión cuidadosamente construida para las redes sociales y las reuniones con amigas. Pero el destino todavía tenía preparada una última ironía. 2 semanas después, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía, necesito hablar contigo. Creo que te debo una disculpa. Era Andrea. Y lo que tenía para contarme cambiaría por completo el rumbo de esta historia. Actualización 3. Han pasado casi 3 meses desde mi última publicación. No esperaba volver a escribir tan pronto, pero ocurrieron demasiadas cosas. Y sí, acepté reunirme con Andrea. Muchos me dijeron que no lo hiciera, que seguramente solo intentaría justificar lo que había pasado. Quizá tenían razón, pero sentía que necesitaba cerrar ese capítulo. Nos vimos un sábado por la mañana. Eligió una cafetería pequeña, lejos de los lugares elegantes donde normalmente publicaba fotografías. Cuando llegó, casi no la reconocí, sin maquillaje llamativo, sin ropa de marca, sin el aire de seguridad que siempre proyectaba. Parecía agotada. Después de pedir un café, permaneció varios segundos mirando la taza. Finalmente habló. No espero que me perdones. Solo quiero decirte la verdad. No respondí. Ella continuó. Laura siempre hablaba maravillas de ti cuando comenzaron las reuniones. Eso me sorprendió. Porque yo había imaginado que llevaba años quejándose de mí. Andrea negó con la cabeza cuando se lo mencioné. Al contrario, decía que eras responsable, atento y que siempre la hacías sentir segura. Entonces, ¿qué pasó? Andrea cerró los ojos un instante. Fuimos nosotras. No intentó suavizarlo. No buscó excusas. Asumió la responsabilidad de inmediato. Me explicó que, al principio, todo eran bromas. Comentarios como, ¿todavía manejan ese carro? ¿Nunca has viajado en clase ejecutiva? Con lo bonita que eres, podrías vivir mucho mejor. Laura se reía. Respondía. No parecía darle importancia. Pero con el tiempo, empezó a hacer preguntas. ¿Cuánto ganaban sus esposos? ¿Cómo habían comprado sus casas? ¿Cuánto costaban los viajes? Y cada respuesta alimentaba una idea que terminaría destruyéndolo todo. Empezó a pensar que había elegido mal. Sentí un vacío enorme, porque esa frase resumía 10 años de matrimonio. Entonces Andrea me confesó algo que jamás habría imaginado. Yo fui quien le dijo que todavía estaba a tiempo de empezar de nuevo. La miré fijamente. No intentó defenderse. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza. Su respuesta me dejó helado. Porque necesitaba convencerme de que mis propias decisiones habían valido la pena. No entendí. Ella sonrió con amargura. Si Laura se quedaba contigo y era feliz, entonces yo llevaba años equivocada. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente continuó. Así que empecé a venderle una versión idealizada de mi vida. Vacaciones, regalos, fiestas, fotografías, todo cuidadosamente seleccionado. Nunca le conté las discusiones, las deudas, las noches en habitaciones separadas, las terapias, los préstamos, los ataques de ansiedad. Nada. Solo le mostré la parte bonita. Y ella terminó creyendo que eso era mi vida diaria. Bajó la mirada. Lo siento. De verdad. Esa conversación me cambió profundamente. Durante meses había sentido rabia. Después tristeza. Ahora solo veía personas profundamente inseguras, intentando convencerse unas a otras de que habían tomado las decisiones correctas. Nadie parecía realmente feliz. Solo competían. Comparaban. Aparentaban. Una semana después recibí otra noticia inesperada. Laura me llamó. Su voz era completamente distinta. Más baja. Más lenta. ¿Podemos hablar? Acepté. Nos encontramos en un parque donde solíamos caminar los domingos. Esta vez fue ella quien comenzó. Hablé con Andrea. Asentí. Yo también. Suspiró. Me contó toda la verdad. Se quedó mirando el suelo. No sabía que todo era mentira. No respondí. Porque, aunque sentía compasión, también recordaba que nadie la había obligado a dejar nuestro matrimonio. Ella había tomado esa decisión. Después de unos minutos, dijo algo que jamás pensé escuchar. Empecé terapia. La miré sorprendido. ¿Por qué? Sonrió con tristeza. Porque descubrí que llevaba mucho tiempo buscando mi valor en la aprobación de otras personas. Era la primera vez en meses que escuchaba a la Laura que había conocido años atrás. La que era capaz de reconocer sus errores. La que reflexionaba antes de hablar. La que no culpaba al resto de todo. Entonces llegó la pregunta que ambos sabíamos que aparecería. ¿Hay alguna posibilidad para nosotros? Guardé silencio. Mucho silencio. Porque si esa pregunta me la hubiera hecho 6 meses antes, habría respondido inmediatamente que sí. Pero ya no era el mismo. Había cambiado. Había pasado demasiadas noches sintiéndome insuficiente. Demasiados días creyendo que no valía lo bastante. Demasiados momentos dudando de mí mismo. Finalmente respondí.
No lo sé. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero no era una respuesta para hacerla sufrir. Era la verdad. No podía prometer algo que todavía no sentía. Seguimos viéndonos algunas veces durante los siguientes meses. No como pareja. Como dos personas intentando entender qué había ocurrido. Ella continuó en terapia. Yo también decidí empezar. Nunca había ido a un psicólogo. Pensaba que podía resolver todo solo. Estaba equivocado. Mi terapeuta me hizo una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que más perdiste con este divorcio? Respondí sin pensar. Mi matrimonio. Ella negó suavemente. No, lo que más perdiste fue la confianza de que eras suficiente para alguien, y necesitas recuperarla. Tardé semanas en comprender esa frase, pero tenía razón. Actualización 4. Han pasado casi 14 meses desde mi primera publicación. Muchos me escribieron preguntando cómo terminó todo, así que aquí está. El divorcio se hizo oficial hace 8 meses. Fue respetuoso, sin peleas, sin intentar perjudicarnos económicamente. Vendimos la casa, repartimos todo de forma justa. Cada uno siguió su camino. Laura continúa en terapia. Hemos hablado un par de veces. Sé que dejó de reunirse con aquel grupo de amigas. También sé que varias de ellas terminaron separándose. Paradójicamente, muchas de las vidas que parecían perfectas comenzaron a derrumbarse cuando dejaron de existir las fotografías para redes sociales. Andrea se divorció. Marcos rehizo su vida. Otra de las amigas confesó que llevaba años llena de deudas, y otra admitió que fingía una felicidad que nunca había sentido. Toda aquella competencia silenciosa terminó destruyendo más de un matrimonio. En cuanto a mí, me mudé a un apartamento más pequeño. Al principio pensé que sería deprimente. Terminó siendo liberador. Volví a tocar la guitarra. Retomé el senderismo. Empecé a salir con amigos a los que llevaba años viendo cada vez menos. Acepté un proyecto internacional que antes había rechazado por miedo a pasar demasiado tiempo lejos de casa. Hace 3 meses conocí a alguien. No voy a dar muchos detalles porque aún es algo reciente, pero sí puedo decir una cosa. En nuestra tercera cita fuimos a comer hamburguesas en un lugar muy sencillo. Cuando llegó la cuenta, ambos nos reímos porque recordé mi primera cita con Laura compartiendo un postre. Le conté la anécdota. Ella sonrió y dijo, los mejores recuerdos casi nunca son los más caros. No supe por qué, pero esa frase me emocionó muchísimo, porque me recordó quién era antes de empezar a creer que mi valor dependía de cuánto dinero tenía. Hoy ya no siento rencor. Tampoco deseo que Laura sufra. Creo sinceramente que también fue víctima de una presión constante por encajar en un mundo donde todo se mide por apariencias. Pero una decisión puede tener una explicación y aún así tener consecuencias. Ella tomó la suya. Yo tuve que aprender a vivir con ella. Si alguien está leyendo esto porque siente que su pareja siempre compara su relación con lo que ve en redes sociales o con la vida de otras personas, solo puedo decir una cosa. Nunca intentes competir con una fantasía. Porque las fantasías siempre pueden inventar un coche más caro, una casa más grande o unas vacaciones más lujosas. Lo único que no pueden fabricar es la paz de llegar a casa, mirar a la persona que tienes al lado y saber que ambos eligieron construir una vida juntos, no una imagen para que otros la aplaudan. Eso tardé más de un año en entenderlo. Y, curiosamente, fue el aprendizaje más valioso que me dejó el divorcio.